una persona muy curiosa, una especie de personaje del Renacimiento casi, interesado absolutamente en todo, ¿no? Absolutamente tenía en su cabeza piezas de teatro, tenía en su cabeza televisión, cine, poesía, libros de literatura japonesa, tenía una cantidad de temas que eran fabulosos, ¿no? O sea, y además podíamos hablar de cualquier cosa. Siempre tenemos la idea de la poesía como muy abstracta, muy etérea, ¿no? Pero era una persona como muy interesada por la mecánica de las cosas, por la parte práctica de las cosas. Y de hecho tiene ese poema donde dice la vida es física, ¿no? Entonces creo que eso también tenía que ver con los niños o con los libros para niños, el cine. Creo que también disfrutó mucho en el teatro, por ejemplo, trabajar con otra gente. En el cine yo creo que también le gustaba ese trabajo en equipo que es muy distinto del trabajo tan solitario de la poesía, ¿no? Él era un observador de la vida, de todo, ¿no? Y tenía pues una mirada plástica ya, ¿no? A José siempre le interesó la literatura para niños, o sea, no solo literatura, programas para niños, cosas para niños, hacer cosas para niños. De hecho, en los años 70 dirigió La Casa de Cartón, el programa La Casa de Cartón, trabajó en el INTE, ¿no es cierto? Entonces creo que siempre hubo un interés de su parte, pero claro, su tarea principal era escribir poesía, entonces hubo periodos en que hizo cosas para niños y luego la verdad prácticamente todos sus cuentos los hizo en un año, que fue su último año de vida, ¿no? Todos los cuentos para niños que publicó. Tenía un par más que creo que nunca se publicaron y todavía queda alguno por ahí, pero creo que siempre tuvo ese interés. Lo que hacía José es lo que a mí me llevó después, creo, también a hacer libro álbum, que era que siempre hacía los desgloses de los cuentos como por escenas. De hecho, él, claro, hace estas historias más narradas que eventualmente podrían funcionar sin imagen, ¿no? Porque sí está todo narrado, pero si tú te das cuenta, cada doble página es como una escena completa, ¿no? Entonces, lo que dice ese texto está ilustrado en esa página. O sea, los cortes de página no son arbitrarios, ¿no? Que a veces tú tienes un cuento todo narrado y el corte es, bueno, donde quede la página, ¿no? Sino que acá él los pensaba, porque él hacía guiones, ¿no? Hacía guiones para cine. Y él usaba, yo creo, la misma técnica para estructurar los libros, porque además, como ustedes saben, los libros tienen que tener un número de páginas más o menos fijo. Cuando coincidimos en los libros infantiles, estaba su enorme gusto por lo visual y también mi gusto por los libros ilustrados, ¿no? Entonces coincidimos ahí, él como el gran guionista de los cuentos y yo poniéndole imágenes. Hacíamos como si fuera cine, en realidad. Hacíamos un casting de personajes, se los presentaba, él lo veía, los aprobábamos, decíamos este sí, este no, y luego ya él, por esta formación de cine que tenía, él estaba muy acostumbrado al storyboard. El programa más característico de La Casa de Cartón fue lo que fue El elefante y la mariposa, que después se hizo una segunda versión, que era El elefante y la cigarra. El elefante era un elefante de circo que trabajaba duramente en el circo y hacía sus actuaciones, mientras la cigarra era un personaje ocioso que andaba sin hacer nada, ¿no? Entonces Watanabe creó el elefante. Yo quisiera mostrarles el elefante de Watanabe de alguna manera, con su mano, ¿no? Como esas eran las ideas que él tenía. O sea, digamos, más o menos, que podríamos usar algo como... Él ponía un fósforo acá, ¿no? Que simulaba el ojo del elefante, digamos, podíamos simularlo así, ¿no? Y hacía el elefante era así, ¿no? El elefante de Watanabe. Era un elefante que tenía o sea, podía trabajar, podía coger con la trompa cosas, ¿no?
y hacía como que subía a una banqueta del circo, estaba escenografiado esto como muy sencillamente, ¿no? Como una pista de circo. Y este es el elefante que creó Watanabe, que era muy interesante porque muestra su lado creativo como artista plástico, ¿no? El chino Wata, o Wata como le decíamos, tenía una facilidad para crear mundos imaginarios que no sean literales. Y esto fue bien interesante el proceso en el que muy rápidamente se convirtió sin haber tenido una formación específica de guionista, en un escritor de guiones muy hábil. Cuando viene Ali a la Gringa, él no quería escribir. Estaba muy debilitado y no tenía mucha energía, muchas ganas. Y entonces yo le propongo al chino que él simplemente funcione como un consultor y que cada semana íbamos con el Chema a su casa para discutir el guión. Y todo empezó así. Un día nos trajo y nos dijo, mira, yo creo que la escena debe ser así, y la había escrito toda. Entonces le dije, chino, ya te fundiste. Ahora sí vas a escribir el guión. Y ahí empezó a escribirlo. Watanabe un día me llama y me dice, Chicho, ya sé cuál es el tema de la película. ¿Cuál es el tema de la película? El tema de la película es la ética en el mundo, en el submundo, en el mundo carcelario. Toda deuda se paga. Cuando el personaje de la Gringa se entera que el profesor Montes quería escaparse, estaba desesperado, se iba a volver loco adentro, y él se fuga solo, siente que lo ha traicionado a su amigo. Y la traición no se permite en el mundo del AMPA tampoco, menos todavía. Tiene que regresar. Y ese va a ser el tema de la película. El pago de una deuda de amistad. Ya, eso lo concibe Watanabe. Yo sigo creyendo que La ciudad de los perros es una de las grandes películas del cine peruano. Yo diría entre las 10 mejores películas del cine peruano. Yo creo que lo que él consigue en la adaptación cinematográfica de las novelas es notable. Y Maruja en el infierno es una extraordinaria adaptación, ¿no? En el caso de La ciudad de los perros, una aparición mínima de Isola, Gustavo Bueno, pero los demás eran chicos que estaban iniciándose en el teatro, entonces era muy importante el peso que tuviera el guión. Y es un guión potente, ¿no? Estábamos en medio de una coyuntura de violencia extrema, de desaparecidos, y la realidad era muy fuerte, ¿no? Entonces le propuse a Miguel Rubio hablar sobre lo que estaba pasando en el país a través de la historia de la Antígona de Sófocles. Y así fue que invitamos al gran poeta José Watanabe a que fuera parte de este equipo de creación. José iba trayendo los poemas, no trajo todos los poemas desde el inicio. Él iba trayendo un poema, lo analizábamos, yo me lo aprendía, trataba de entenderlo, lo hacía sonar, lo improvisábamos en el espacio, siempre yo con el papel en la mano, buscando la escritura del cuerpo en el espacio, ¿no? Y para mí fue una experiencia, yo creo que fue capital en mi desarrollo como actriz, entrar en este universo de las palabras tan complejas y tan sencillas como era la poética de José, porque José tiene una manera de escribir que parece sencilla, pero cada frase te abre una puerta hacia un universo secreto, ¿no? Él tuvo
la gentileza, la humildad creadora, pero también la soberbia de conversar con Sófocles, porque él respeta algunos momentos de los personajes y por otro lado recrea con su imaginería otras palabras y otras frases, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone? ¿Y cómo fue Ismene apareciendo, ¿no? Que es una cosa que la tejemos con nuestra manera de componerlo en el escenario. Este personaje, esta mujer que no se sabe quién es, toda arisca, medio batalladora, seca, ¿no? Que ha tenido que esconder su feminidad y que al final explota en fragilidad y dice, yo soy la hermana que fue maniatada por el miedo. Este encuentro cultural entre su madre, ¿no? Su madre, la señora Varas, y su padre, absolutamente de otra cultura, crean en él un enorme choque que finalmente se fusiona y crea esta visión tan particular de su poesía, ¿no? Es esta poesía en donde absolutamente todo es vivo. Los poemas de Watanabe indudablemente tienen mucho de estos poetas antiguos japoneses, que es, en algún momento del poema uno adquiere una enorme sabiduría, lleno de metáforas además. Watanabe nunca ha escrito verso medido, ¿no? Tampoco ha transmitido ninguna idea filosófica importante. Es, guardando las distancias, es natural, como él mismo lo ha dicho, ¿no? Él en una entrevista dice que en su pueblo, más allá de lo que fuera la historia, había un tiempo natural que estaba en la cabeza de las personas, que le llamaban tiempo de gentiles. Tiempo de gentiles está más allá de la ideología y a lo que alude es a la relación directa del hombre con su espacio y con la naturaleza. Y esa es la poesía de Watanabe. Digamos en una frase de él mismo, es una poesía de gentiles, una poesía de relación directa al margen de las modas literarias. Su poesía es muy visual porque se centra en un detalle y lo desarrolla meticulosamente. Es el caso del poema La piedra alada que da título al libro. Extrañamente, en el lomo de la piedra persistió una de sus alas. Sus gelatinosos tendones se secaron y se adhirieron a la piedra como si fuera un cuerpo. Durante varios días, el viento marino batió inútilmente el ala. Batió sin entender que podemos imaginar un ave, la más bella, pero no hacerla volar. El ave se convierte en una piedra y algo así como que queda petrificada su presencia en el tiempo. Y ahí observamos cómo el tema de la fugacidad de la vida, que había sido tratado por la literatura grecolatina, aparece reestructurado, ¿no? A partir de una anécdota visual. Yo creo que él impone, digamos, una calma, una mesura, ¿no? Que proviene más del alma provinciana, una relación armoniosa con la naturaleza, ¿no? En particular con los animales. Luego hacer una observación, una reflexión sobre el cuerpo. Wata, que era un jodido. Wata era tenía un ego enorme y el único que podía hacer las cosas bien era él. Yo siempre lo fastidiaba y me reía, porque si el guión no lo había escrito él, no era bueno. Y si la dirección artística no lo había hecho él, no era buena. Eso era. Era un poeta, pues, era un poeta. Hasta ahora lo sigo extrañando, ¿no? Sigo extrañando ese hueco, pues, ese hueco que se llama ahora José Watanabe, ¿no? Tenía el don de la amistad y decía que los amigos están para soportarse unos a otros,
¿no? Digamos que tenía una buena oreja para soportar penas de amor de otros. Cómo pusimos de nuestra parte los tres, y él especialmente, ¿no? Con su tranquilidad, para poder llegar hasta el final del proceso como un equipo, ¿no? Como un equipo de creación, donde cada uno hizo su rol lo mejor que pudo.